Buenos días muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis clientes, mis mayores y mi público en general. Me están haciendo un comentario acerca de un video que publiqué, creo que fue ayer, con respecto al siguiente tema, y quiero que lo escuchen. Salam aleikum, padrino Elías. Saludo acá desde la distancia, desde El Salvador. Estaba viendo el último video que subiste en relación a que hay que respetar los acuerdos, los pactos que uno hace, ¿sí? Entonces, yo estaba pensando nada más y me gustaría saber si es válido y si es posible que, bueno, armaras un video para educarnos y guiarnos en este tema, porque eventualmente hay ocasiones en que pudiese haber alguien que no tenga recursos económicos para poner una vela, encender una candela, para comprar puro y ponerle puro a sus santos, a sus entidades para atenderla, o no tenga aguardiente y mucho menos tenga tal vez para hacer un otorgamiento de menga, ¿sí? a su infumbe. Entonces, para no caer en este problema de que prometo y no cumplo, ¿sí? Para no estar en esta falta, es válido de repente hablar con nuestras entidades y decirle que en la medida que tengamos recursos económicos para cumplir con nuestras obligaciones y atenderlos, lo vamos a estar haciendo, para no caer en falta, o cuál sería el método, padrino, ¿sí? Bueno, quería compartir esta inquietud en base a este último video que compartiste, que me parece muy bueno, porque hay cosas que hay que tener en clara y no podemos comprometernos con esas entidades espirituales, porque tarde o temprano van a cobrar ahí nuestro compromiso. Un abrazo, padrino, a la distancia, se te quiere mucho. Muy interesante la observación que hace mi ahijado, porque hay temas que generalmente los religiosos no tocan o evitan tocar a sus clientes o a sus pinos nuevos o a sus nuevos ahijados, porque únicamente les interesa los derechos que ellos cobran como religiosos para llenar sus bolsillos, pero hay ciertos detalles que son fundamentales que el religioso le haga del conocimiento a ese nuevo prospecto, a ese nuevo pino nuevo, a ese brujo, a ese tata que entra al mundo yoruba. Generalmente no se le dice ni a los babalaos, ni a los espiritistas, ni a los santeros, ni a los paleros, que esas entidades espirituales que no vemos físicamente existen en un mundo paralelo, conjuntamente con el nuestro, y que desde esa dimensión, desde ese plano astral donde ellos habitan, interactúan con nosotros constantemente. ¿Por qué, por ejemplo, a la hora de mandar a trabajar a un religioso funciona un amarre, o funciona un dominio, o funciona un desprendimiento, funciona, por ejemplo, hacer enfermar a alguien, curarlo, hacer que se pare de la cama un moribundo, hacer que una persona sana se enferme? ¿Por qué son posibles esas manifestaciones espirituales y esos logros en el trabajo de nosotros los religiosos? Porque esas entidades espirituales, a pesar de que no las vemos, se meten física, mental y espiritualmente dentro de nosotros, como clientes, como religiosos o como personas a las cuales les tiramos un trabajo, para bien o para mal. ¿Por qué, por ejemplo, funciona un amarre, que es lo que más me solicitan a mí a nivel internacional y a nivel nacional? Amárreme a fulano, quiero a sutano, quiero que este hombre sea mío, quiero que esta mujer sea dominada, etc. Es porque las entidades espirituales tienen la facultad de meterse en la mente. Es muy importante que nosotros como religiosos tengamos en cuenta que lo que pensamos, esas entidades espirituales lo dan por hecho.
y mucho más aún lo que decretamos verbalmente por nuestra boca. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy, por ejemplo, un palero, si yo soy, por ejemplo, un aspirante a convertirme en tata, si yo soy, por ejemplo, un pino nuevo, o soy, por ejemplo, un espiritista, o soy un aspirante en santería en mi año de Yaguó, aspirando a convertirme en babalao o en yaya. Independientemente del gremio religioso que profesemos, tenemos que controlar la mente, porque esas entidades a las cuales les vamos a rendir pleitesía saben lo que pensamos y con mucha más razón lo que decimos. Entonces, el principal error y fundamental falla, o la principal falta de todo religioso, es que vamos hacia los paleros o vamos hacia los babalaos buscando un padrinazgo porque yo quiero ser tata, o yo quiero ser babalao, o quiero ser espiritista, o quiero ser santero porque quiero plata, quiero dinero, quiero prosperidad, quiero que esos santos me den dinero para yo poder viajar, subsistir, comer, hacer lo que yo quiera, quiero dinero. Y ese es el principal error fatal de todo religioso, porque a una entidad no se le busca por querer dinero, a una entidad se le busca por conocimiento, habilidades, destrezas espirituales, para que esas entidades nos den luz y a través de esa luz, de ese conocimiento espiritual, de ese desenvolvimiento espiritual, nosotros poder tener las facultades para conseguir esos clientes y de ellos obtener el dinero que queremos. Pero a una entidad no se le pide jamás evolución económica. Esa es una gran falla. No, yo quiero tener mi enfumbe porque yo quiero salir de abajo. Yo quiero tener mi prenda o mi ganga porque yo quiero plata. Yo quiero ser babalao porque a lo que yo me corone el santo quiero dinero. Y ese es el principal error de todos los religiosos. Entonces, ¿qué pasa allí? Si pensamos en eso como nuestra prioridad, de que buscamos a un palero, a un padrino, a un babalao, a un padrino para ser santo o para ser palero porque quiero plata, perfecto. Yo me rayo como pino nuevo o me santifico como hijo de Leguá o como hijo de Yamayá, de Ochun, de Yansa, del que sea, y me santifican. En un supuesto, por ejemplo, yo soy hijo de Leguá, pero el Leguá sabe que mi interés hacia él es netamente económico, porque yo me hice santo porque quiero plata. Como palero, vamos a la palería. Yo me santifico, me hago mi rayamiento, me hago pino nuevo, me da mi enfumbe, van a Campo Finda, perfecto. Pero ese enfume que me entregan sabe perfectamente que mis deseos, mis anhelos es tener plata, tener evolución económica. Entonces las entidades, sean las que sean, sea a nivel de Ochaifa, o sea a nivel de Nsambien Pungo, de Palo Mayombe, o sea a nivel del espiritismo, la corte que sea, de la clase que sea, la entidad que sea mayor de luz espiritual o no, esas entidades saben perfectamente que estamos interesados en el poder económico, en el dinero, en tener cosas materiales, casa, lotería, carro, vivienda, viajes, cosas monetarias, que para esas entidades de cualquier índole no les sirven, ni les valen, ni le dan valor absolutamente para nada. Ese valor se lo damos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo me hago palero, o me hago santero, o me hago babalao, porque quiero plata. Y pido, el Eguá dame esto, el Nsambien Pungo dame aquello, Yemayá dame aquello, Ochun dame esto. Y yo voy a la playa y le ofrezco una hermosa ofrenda a Yemayá, o voy al río y se la ofrezco a Ochun, o voy al cementerio y se la ofrezco a Yansa, o soy palero y voy a Campo Finde y se la ofrezco a Nsambien Pungo, o a mi enfumbe, porque quiero plata. La entidad, como sabe perfectamente que tú eres una persona interesada, no te la va a dar. Por más ofrendas que les hagas, no te la va a dar. Porque estamos interesados únicamente en cosas temporales, cosas económicas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que vaciar nuestro corazón, nuestra mente, y tener esos deseos más puros, en el sentido de buscar esas entidades por conocimiento, por evolución espiritual, por luz espiritual, no por dinero y cosas materiales. Entonces, ¿qué pasa? El palero, en el mejor de los casos, ofrece menga, si tiene como, ofrece un licor, ofrece tabaco al enfumbe, a la ganga, o a Eguá, o a los guerreros, o al OTAN, o a la entidad que sea, ofrece, da menga, da licor, da fula, da tabaco, da café. Ahí te doy, entidad mía, hazme ganar la lotería, o hazme ganar dinero, o que en esta semana me llegue plata.
la entidad no te lo va a dar, porque tus intereses son intereses banales, intereses monetarios, intereses corporales, intereses que están hechos para este plano, en cuyo caso a las entidades, sea la que sea, no les interesa absolutamente nada. Ese es el principal error, que los padrinos no lo dicen a los religiosos, sino que vente a rayarte, vente yo te hago santo, vente yo te hago palero, y ya tú te entiendes con tu entidad. Esos son conocimientos que hay que saber, que las entidades no se buscan por evolución económica, sino por evolución espiritual. Ahora bien, otro caso importante: si yo soy un joven o una persona de mediana edad, o indeterminadamente la edad que yo tenga, quiero ser palero, y asumiendo yo que quiero a la entidad, vamos a suponer que sea por conocimientos espirituales, no por evolución económica, a mí me entregan mi enfumbe, me entregan mis sotanes, me entregan mi ganga, me entregan mis soperes, en el caso de que quiera ser babalao, me entregan mis guerreros, mis jimaguas, etc. Yo puedo ofrendarle a esas entidades una copita de agua si no tengo cómo darle licor. Puedo ofrecerles un tabaco si no tengo cómo comprarles una caja. Puedo ofrecerles unas guayabas, granos. Puedo ofrecerle una copita con arroz. Algo simple, porque en el detalle de la ofrenda está la entrega espiritual hacia esa entidad. Pero ¿qué pasa? A nosotros otorgar a esa entidad la ofrenda, debemos controlar lo que pensamos y lo que sale por nuestra boca. Quiero que a través de esta ofrenda, el Eguao, Chuno, Batalá, Yansa, Olodumare, Olodofin, el Samienpungo, mis enfumbes, el que sea, quiero que a través de esta ofrenda ustedes me provean a mí de los medios, de los conocimientos, de las luces necesarias para que muevan mi entorno a mi favor, y yo poder a través de mi entorno conseguir el dinero para yo poder valerme por mí mismo. No vayan a la entidad directamente, ustedes le colocan la ofrenda que ustedes quieran, desde una copa de agua hasta menga, y le digan: no, entidad, hazme ganar la lotería, o quiero plata, o quiero que esta semana me llenen bastantes clientes, pero quiero dinero. No, a la entidad se le pide conocimiento espiritual y que nos den los medios espirituales para que nuestro entorno obre a nuestro favor y esos clientes nos lleguen, que son los clientes obviamente que nos proveerán económicamente para nuestra vida y nuestra subsistencia. Pero hay muchas formas de pedir las cosas y las entidades lo saben. Ahora bien, es muy importante tener en claro que desde el comienzo de la historia, a las entidades, sea cual sea la entidad, desde los orichas, desde el panteón yoruba, desde Jesucristo, desde Mahoma, Yahvé, Alá, Buda, Krishna o en Samienpungo, a las entidades les interesa la sangre. Hay un misterio con la sangre que incluye un secreto universal en donde por alguna razón a las entidades les interesa la sangre, así como a nuestros enfumbes. Entonces ellos buscan la manera de ser atendidos primero por nosotros para dar después, porque esas entidades están en un plano superior donde ellos escuchan, interactúan con nosotros en este plano temporal, y uno le dice, por ejemplo, al enfumbe: yo te prometo que para la semana que viene yo te voy a dar un chivo, o una caja de tabacos, o te voy a dar un tabaco, o una bolsita de café, porque necesito que me cumplas tal cosa, yo te prometo que te lo doy la semana que viene. La entidad no te lo va a dar, por más que tú se lo prometas, porque esa entidad, cualquier entidad, actúa en forma de trueque. Tú me das y yo te doy. Pero ¿qué pasa? Las entidades están en un plano superior. Somos nosotros los que estamos en un plano inferior. Nosotros tenemos que rendirle a ellos pleitesía. Entonces, bajo ninguna circunstancia, una entidad que está muy tranquila en su plano superior, en su plano astral, en su plano espiritual, va a hacerme caso a mí, porque a mí me da la gana de decirme: dame esto y yo mañana te doy tal cosa. La entidad simplemente hace caso omiso de eso. A las entidades no les interesan las promesas, les interesan los hechos. Y el hecho equivale a un trueque. Yo te doy sangre, yo te doy tabaco, yo te doy guayaba, yo te doy un ebó, yo te doy arroz, café, lo que sea, y te pido que me des tal o cual cosa. Y la entidad no está obligada a través de esa ofrenda a darnos lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros necesitamos, hay cosas que no necesitamos, hay cosas que para nosotros son prioridades, pero para las entidades no.
Entonces las entidades, por más menga y por más ofrenda que se les dé, ellas tienen la última palabra, y si eso nos conviene, lo que nosotros pedimos, en efecto, ellos nos lo harán llegar. Otro error importante es creer que por solamente el hecho de abrir la boca, de una manera o de otra, no va eso a actuar a nuestro favor o a nuestra en contra. Si yo, por ejemplo, le digo a el Eguá, yo te ofrezco esta vela y haz que esta semana me vaya bien económicamente, vamos a suponer un ejemplo, y yo no le di la vela, el Eguá o la entidad que sea, por esa vela, es una vela que yo ofrecí nada más, una simple vela, y no se la di, dependiendo de la entidad, sea del Panteón Yoruba, sea una entidad mayor, una entidad oscura, o de Nsambien Pungo, por esa simple vela que yo no le di, cada entidad, dependiendo de donde esté su jerarquía, verá cómo se me castiga, por decirlo así, por haber yo ofrecido algo que no di, en este caso una simple vela. Entonces, dependiendo de la entidad que sea, desde el Panteón Yoruba hasta las entidades oscuras o las de Nsambien Pungo, en cualquier ámbito, sea de Ifá o Cha o el Palo Monté, por esa vela que yo no le di, la entidad va a cobrarme un precio. Y puede ser que me enferme, puede ser que esa semana me vaya mal, puede ser que no me lleguen clientes, puede ser que se me cierren los caminos, por una simple vela que yo no di. Entonces es muy importante, amigos religiosos, no abrir la boca para ofrecer algo que en cualquier caso no podamos cumplir. No tanto abrir la boca, porque uno puede controlar y mantener la boca cerrada. Sin embargo, lo más importante es lo que está aquí en la mente, controlar nuestros pensamientos. Porque si mentalmente, no verbalmente, mentalmente yo le digo a Nsambien Pungo, por decir algo, o a Eguá, o a mi Jimagua, o a mi Otán, o a mis Operas, yo les prometo que si me va bien esta semana, yo para la semana que viene compro una botella de licor para cada uno. No lo dije, lo pensé. Nosotros hacemos como que eso simplemente fue un pensamiento. Lo que no saben muchos religiosos es que esos pensamientos los toman las entidades como una prioridad o un ofrecimiento verbal. Nada más compensarlo. Por eso es que los trabajos sirven, por eso es que los trabajos actúan, por eso es que los trabajos se dan, porque son entidades que están dentro de nosotros y mentalmente saben lo que pensamos. Entonces, aunque no decretemos el ofrecimiento, lo pensamos. Y yo hago caso omiso de eso, pasa la semana y yo no compré el licor que yo mentalmente pensé que era para ustedes. Y así como haya sido verbal o mental, las entidades cobran el precio de esa botella de licor que no se les dio. Otro punto muy importante, amigos religiosos, es que, como me dice mi amigo por el mensaje, ¿hay alguna posibilidad, padrino, de uno hablar con las entidades y que cuando ellas me provean a mí económicamente o tenga yo entrada, yo pudiera a ellos darles ofrendas? Negativo el procedimiento. Las entidades no operan así, porque no se les olvide que ante cualquier petición, sea ante Ocha Ifá, el Panteón Yoruba, Nsambien Pungo, las entidades mayores o cristianas o las que sean, toda petición mental o verbal que nosotros queramos, las entidades toman esa información, sea verbal o mental, y entre ese Panteón Yoruba o ese gremio de entidades mayores oscuras o ese gremio de ángeles, arcángeles, querubines, entidades católicas, cristianas o las que sean, estudian esa petición de nosotros, sea verbal o mental, y ellos dicen, bueno, vamos a ver si este individuo, este tata, este bócor, este espiritista, este religioso, este babalao, en fin, se merece lo que está pidiendo. Vamos a ponerlo a prueba. Y ese periodo de prueba, dependiendo de la magnitud de lo que nosotros queramos, ese periodo de prueba implica en que las entidades nos someten y nos observan y no nos dan nada provisionalmente para ver si nosotros somos merecedores de esa petición o de esa bendición o solicitud que pedimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo quiero que Nsambien Pungo y mis enfumbes me den para la semana que viene el amor de una mujer. Yo lo pensé, no lo decreté, lo pensé. Y yo les prometo a Nsambien Pungo, a mis enfumbes, que les doy mañana o la semana que viene, si esta mujer es mía, les doy un chivo. Pude haberlo decretado o pude haberlo dicho mentalmente.
El Samyen Pung y los enfumes se reúnen en torno a esa petición y ellos van a ver si soy o no merecedor de que ellos me den esa mujer como yo quiero, o ese trabajo, o esa petición indeterminada que yo pedí. Y me someten a prueba. ¿Qué son los periodos de prueba? Son esos periodos en donde las entidades no nos dan nada y simplemente nos observan. A ver si yo dudo, a ver si yo declino mi fe, a ver si yo digo no, y si hoy no me la dan. No estoy creyendo mucho en estos enfumes porque veo que no me están contestando. O para mí que esto es mentira. O ya estoy cansado de batallar. ¿Será esto cierto? ¿Será falso? Entonces, cuando mentalmente nosotros patinamos, ellos toman esa información y simple y llanamente no nos dan absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queramos ofrecer algo, seamos conscientes de nuestro entorno económico, de lo que podemos o no ofrecer, mantengamos un control mental y verbal de lo que decretemos con esta boca. Y si yo veo que tengo un hijo que alimentar, o tengo una esposa, o soy soltero, independientemente de mi entorno, yo veo que mis entradas económicas son leves, no ofrezcamos y no pensemos en nada que no podamos cumplir. Y vayamos a esas entidades con la ofrenda más simple que podamos conseguir, un tabaco, una copita de agua en el peor de los casos, una fruta, una vela pequeña, que no cuesta mayor cosa, una pequeña bolsita de café. La ofrenda más mínima que nosotros veamos que es nuestro mayor esfuerzo, la colocamos allí y agradecemos a las entidades, sea la que sea, que esta ofrenda se las doy en agradecimiento para que ustedes me den luz y abran mis caminos. Y las entidades, en base a esa ofrenda, que es una ofrenda humilde, obrarán en pro de nosotros para abrirnos los caminos e ir evolucionando económicamente. Pero no vayamos a la entidad a colocarle una bolsa de café y decirle, no, yo mañana quiero plata, aquí está la bolsa de café, o dame dinero y yo mañana te compro una vela. Fatal, porque a las entidades no les interesa en lo absoluto eso. Entonces hay que ir con humildad, dependiendo de nuestro estrato social, de nuestro entorno económico. Si yo veo que tengo la capacidad de comprarle a mis enfumes una botella de whisky, yo no la ofrezco, yo voy y la compro y la pongo allí. Le digo a mis enfumes, en nombre de Samyen Pung, voy con licencia, esta botella de whisky se la doy a ustedes para que ustedes me sigan dando luz, evolución espiritual y entendimiento, para que a través de esas luces lleguen los clientes a mí. Yo no voy a colocar la botella de whisky y voy a decir, no, quiero plata. Porque las entidades simplemente harán caso omiso. Por más grande que sea el chivo, el perro o el gato que yo les mate, si lo que quiero es plata, las entidades no me, si lo que quiero es dinero, las entidades no me lo van a dar. Uno le pide a las entidades evolución espiritual, luces y entendimiento, para que esas luces y ese entendimiento, a través de esas entidades, sea Orunmila, o Cha, Ifa, Samyen Pung, o los enfumes, o las gangas, o las entidades oscuras, provean a esa persona que va humildemente hacia ellas y abran los caminos. Pero no olvidemos que nos ponen a prueba en cada momento. Entonces es muy normal pasar por temporadas, digamos, delicadas, temporadas difíciles, y el error de muchos religiosos es decir, no, esto no sirve, o esas entidades no me están escuchando, o esos enfumes no me están escuchando porque estoy de mal en peor. Hay que callarnos la boca, controlar el pensamiento y saber que esos tiempos difíciles son pruebas bajo las cuales esas entidades, sean las que sean, nos están observando, nos tienen bajo observación. Entonces, obremos prudentemente, no como el amigo mío del video anterior, que pactó con Satanás, con Belcebú, con Asmodeo y con Mefistófeles. Hicimos el pacto, las entidades le pidieron un chivo, un ovejo, un gato, 15 y último, no cumplió y se le murió el primo. Entonces, tengamos conciencia de que tenemos que obrar en pro de la realidad de nuestras circunstancias. Y no le pidamos a una entidad castillos, plata y juegos de lotería y el combo millonario, porque ninguna entidad está hecha para eso. Las entidades están hechas para dar luz, progreso y entendimiento espiritual. Y ese entendimiento y esa luz y ese progreso espiritual lo usaremos nosotros en nuestro beneficio, y las entidades, por ende, por añadidura, harán que nos lleguen los clientes que saben que necesitan
de nuestros servicios para crecer simultáneamente. El cliente me da derechos, de la cual obviamente yo con ese dinero como y vivo, y el cliente obtendrá de mi campo religioso los beneficios, la prosperidad y la evolución que a través de mis entidades les demos en pro de esos conocimientos que en conjunto pedimos, mas no son cosas materiales. Tenemos que aprender a pedir cosas espirituales y saber que lo que sale por la boca es tan delicado como lo que pensamos, porque para una entidad espiritual, sea la que sea, lo que se decreta verbalmente se cumple y lo que se piensa también. Así que mucho ojo, muchachos, es muy importante tener esos detalles en cuenta para que no nos pasen cosas desfavorables a la hora de querer hablar y solicitar favores de esas entidades que siempre estarán pendientes de nosotros, pero ellos harán las cosas a su manera, mientras que nosotros las queremos a la nuestra. Y ellos simple y llanamente obrarán de la mejor manera en que ellos consideren, para que sea la forma que más sea, digamos, que se acople mejor a nuestras necesidades y a nuestro favor y a nuestro progreso económico, temporal y espiritual. Hasta la próxima, muchachos, se les quiere. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.